Saludos muchachos, en esta lección vamos a hablar sobre el almacenamiento dinámico y específicamente vamos a hablar de los vectores, de las matrices y de la array list, que es una variante de los vectores y las matrices. En primera instancia, los vectores y las matrices prácticamente ya ustedes lo conocen, lo han trabajado y solamente vamos a hacer como un repaso. Y en el caso de los array lists sí vamos a verlos desde cero con una lección corta y que vamos a ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, en qué momento yo puedo aprovechar utilizar uno y en qué momento puedo aprovechar utilizar otro, cuáles me son más beneficiosos en algún momento. Entonces, para arrancar y tomando en cuenta que ya tuvimos nuestra prueba de uso en NetBeans y que ya más o menos sabemos utilizarlo, vamos a crear un proyecto y a este proyecto le vamos a llamar Java, Java Application. Este proyecto le vamos a llamar almacenamiento y igual vamos a dejar que él cree su clase. No, perdón, esta vez no vamos a dejar que cree la clase principal. Terminamos y ok, arrancamos. Ya tenemos nuestro proyecto para verificar los temas de almacenamiento dinámico. Entonces, por acá lo primero que vamos a hacer es crear una clase Java Class y le vamos a poner vector. Vector. ¿Sí? Finish. Ahora sí, perfecto. Recuerden la estructura básica que él crea, le pone un nombre, le pone el autor y nos crea el nombre de la clase directamente con el public class. Ok, para hacer esto, normalmente, ya saben, vamos a arrancar, vamos a tener un main donde podamos probar las cosas, pero lo primero que vamos a hacer es ver las tres características que tenemos para el manejo de las variables. Uno es declarar, otro es crear y el otro es inicializar. Entonces, vamos a primero a declarar un vector. Vamos a crear un vector de tipo string que va a contener letras. Vamos a hacer de letras del abecedario, basándonos un poco en ese contexto. Ahora, vamos a crearlo, string, a ponerle A, B, ABC, de abecedario. Y su característica para identificarse son los paréntesis cuadrados o los punto y coma. Y en este caso yo estoy declarando un vector sin ningún problema. En este punto ahora yo voy a crear un vector y el vector le voy a decir que se llama ABC cuadrados es igual a new string y en este caso le vamos a decir que va a tener de tamaño 10 por ejemplo o 30. ¿Ok? Ahora, perdón, estoy haciéndolo con la para A, B, C, D, abecedario. ¿Ok? Y esa es otra forma. Y lo último que puedo hacer es inicializarlo efectivamente. Entonces, string A, B, C, D, E, abecedario, no importa. Cuadrados, igual. Abro llaves. Y en cada posición de las llaves, yo voy a colocar un elemento. B, C, C, D, E, F, etcétera. Vamos a dejarlo hasta F. ¿Ok? Punto y coma. Entonces, necesito que tengan claro esto. En primera instancia, esto es declarar una variable y esta variable es tipo de vector. En la siguiente, estoy creando un vector. Y en la última, estoy inicializando un vector. Inicializando. ¿Ok? Tengo esas tres estructuras. Ahora sí. Ya una vez conociendo esto y sabiéndolo manejar, vamos a hacer algunas utilidades básicas, no utilidades básicas, sino la forma correcta en la que yo voy a manipular un vector. Primero, lo que vamos a hacer es, si yo quisiera leer una posición de un vector, vamos a hacerlo esta vez un poco diferente. Voy a hacer un método por cada funcionalidad. Vamos a hacerlo un poco diferente. Entonces, aquí le voy a decir public
string, voy a retornar texto, leer posición. Leer posición. Y vamos a recibir la posición que queremos leer. ¿Okay? Entonces, así, int posición. Y esta variable posición es la ubicación del vector que quiero, el valor de esa posición que quiero retornar. Entonces ahora le voy a decir a él return. Y en return yo voy a decir, vamos a leer el que ya está inicializado, que es ABCDE. ¿Okay? Entonces le voy a decir a él ABCDE. Y a veces le voy a decir que me devuelva la posición. ¿Ok? En este caso, escribo algo mal, A, B, C, D, E. Así. ¿Ok? Y acá, hasta donde voy, lo que estoy haciendo es retornar el valor de una posición del vector. Voy a insertar un main. Ya saben que normalmente es bueno ir probando todas las cosas que hacemos para que esté bien. Crear el objeto de la clase. Vector v es igual a new vector, coma, y listo. Y acá voy a decirle que me imprima el resultado de leer posición. Ups, perdón. Objeto, punto, método, leer posición. Y quiero que me lea la posición 2, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué debería salir? 0, 1, 2. Debería de salir la C en este caso. Corro. Y perfecto, está funcionando bien. Entonces, con esto estoy leyendo la posición de un vector. Ahora, si yo quiero colocarle un valor a una posición del vector o cambiarle ese valor que tiene, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Public void. Este caso lo hago void porque no quiero que me retorne nada. Simplemente voy a establecerle un valor a una posición del vector y le voy a poner cambiar posición vector. ¿Okay? En este caso, abro paréntesis y le voy a decir que A, B, C, D, E en la posición, voy a decirle qué posición quiero cambiar. En posición, voy a decirle a él que la posición que voy a recibir, y también quiero recibir el valor que quiero cambiar. ¿Okay? Voy a recibir la posición que voy a modificar y el valor que le voy a colocar. Y en esta posición le voy a decir que el vector en la posición que viene el parámetro va a ser igual al valor que viene llegando. ¿Ok? Y con esto que estoy haciendo, le estoy cambiando un valor a una posición del vector. Ahora, si yo quiero hacer eso efectivo, le voy a llamar y le voy a decir vector, llamo a cambiar posición valor. Y ahora, ¿vieron que salía una C antes? Ahora a esa posición 2 le voy a colocar una letra que se va a hacer la Z, por ejemplo. ¿Okay? Ahora yo corro esto. Y en lugar de salirme una C, me sale una Z. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una funcionalidad para cambiarle una posición al vector. ¿Ok? Igual, ya sabemos cómo se lee el tamaño de un vector, pero igual vamos a hacer una funcionalidad aquí pequeñita para leer el tamaño del vector. Int tamaño vector. El tamaño vector, abrimos acá y le vamos a decir que me retorne el A, B, C, D, E punto length. Recuerden que el que usa los paréntesis es el método string cuando estamos tratando de obtenerle el tamaño de un string. En este caso estamos obteniendo el tamaño de un vector, entonces usamos length sin paréntesis. ¿Qué hacemos acá? Vamos a usar otro system, south, recuerden. Y aquí lo que vamos a hacer es tamaño vector. Corro. Y me dice que el tamaño es 6. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones que van desde la 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estamos muy bien ahí. Ya tenemos la posición del vector, leímos la posición, cambiamos el valor de la posición, obtuvimos el tamaño del vector y ahora vamos a hacer una pequeña funcionalidad también
para tener la capacidad de leer ese vector, todas las posiciones. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es aquí public, vamos a hacerlo que imprima de una vez, ¿ok? No vamos a retornar los valores, vamos a decirle imprima de una vez lo que tiene el vector en consola directamente. Entonces lo voy a hacer así, imprimir vector, que este es un método muy funcional por la mayoría de las veces, porque siempre que hacemos algún trabajo con el vector, es importante estar viendo los valores que él está conteniendo. Entonces acá voy a decirle for, bueno, otra de las funcionalidades que tiene NetBeans es que me ayuda a generar fors de manera intuitiva, o ciclos y condicionales. Entonces, for, bueno, no intuitiva, sino una estructura básica. Ahí me lo deja insertar. In i es igual a 0, i es menor a b, c, d, e, punto, len, y más. Y acá adentro lo que le voy a decir es que me imprima cada una de las posiciones del vector. Entonces le voy a decir al a, b, c, d, e, punto, no, perdón, vamos a ir primero, llamamos a la impresión, le vamos a quitar el ln para que no lo tire seguido hacia abajo, sino que me lo tire seguido hacia la derecha, y aquí le vamos a decir a él que me imprima la posición del vector a, b, c, sub i, y para que eso no salga pegado, lo que vamos a hacer es sumarle unas comillas y una coma, ¿ok? No importa, al final me va a salir una coma pegada en toda la lista, pero eso no importa. Ahora, una vez que tenemos esto, lo vamos a volver a correr, pero en este caso sería solamente llamarlo. Entonces lo voy a llamar y le voy a decir v.imprimir vector y listo. Corro esto y ahí está. A, B, Z, D, E, F. Tengo todas las posiciones del vector impresas. Y ahora, para finalizar con lo que corresponde al vector, lo que vamos a hacer es encontrar un valor en una posición del vector. Entonces, vamos a decirle no, vamos a decirle si una letra está efectivamente en el vector. ¿Ok? Me explico. Vamos a recorrer el vector, vamos a buscar la letra que vamos a establecer en el parámetro y una vez que la encontremos, vamos a devolver si es true o es false que está. O podemos hacerlo diferente. Podemos devolver un mensaje diciendo que la letra tal se encuentra en la posición X. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a decirle public string, vamos a decirle buscar, o sí, están pues sí, buscar vector, vamos a ponerle, abrimos, cerramos, y acá internamente vamos a hacer primero el ciclo que va a recorrer in i igual a 0 y que sea menor a b, c, d, e, punto len, y más. Y ahora aquí va a venir la pregunta, que le va a decir si recuerden que siempre que van a estar programando, traten de hacer, si ustedes colocan una estructura donde la abren, la cierran de una vez, ¿ok? Para que eviten problemas de sintaxis. Igual él le va a estar constantemente diciendo cuáles errores son los que tienen. Por ejemplo, aquí me da error porque no he colocado ninguna estructura interna en el if. Ahora que estamos aquí, le voy a decir A, B, C, D, E, sub I. Si esto es igual, perdón, es texto, perdón, y no le hemos puesto la letra que va a buscar. Dijimos que le iba a recibir como parámetro el método para buscarla internamente. Entonces le vamos a decir si la posición en la que vamos es igual a la letra que recibimos como parámetro, pues si eso es así, le vamos a decir que me retorne, o perdón, necesitamos una variable aquí para almacenar temporalmente el resultado. Vamos a hacer un string salida igual vamos a decir que vamos a partir del hecho de que las cosas no se están encontrando. Y si se encuentran en el if, internamente va a cambiar lo que tiene. ¿Ok? Déjame revisar un toquecito que estoy grabando bien. Ok, sí. Y el tiempo. Ok, todo perfecto. Ahora sí, estando acá, string salida va a ser igual a no se
control la letra, punto y coma. Y ahora acá, si efectivamente está, entonces vamos a decir salida es igual a la letra, o sea, concatenarlo, la letra, letra, si es la letra, o sea, el parámetro que estamos insertando, la letra F se encuentra en la posición I. Se encuentra en la posición más I, punto y coma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque I es el punto donde se va a buscar la letra. Y finalmente acá le vamos a decir return, retórneme el resultado de ese algoritmo. Ahora sí, una vez que tenemos esto listo, nos vamos a ir acá, en el último, y le vamos a decir, vamos a mandar una impresión, y le vamos a decir que v.buscar vector, y vamos a buscar la letra Z, que sabemos que está en la posición 2 y que es la que hemos estado probando. Lo vamos a correr. Y aquí me indica que la letra Z se encuentra en la posición 2. Si pruebo la letra A, que está en la primera posición, me va a decir la letra A se encuentra en la posición 0. Y si pruebo una letra que no existe, como la Y, le voy a decir, no, me va a decir no se encontró la letra. ¿Ok? Entonces, repasando, esto es lo que tiene que ver con un vector. Un vector, estas son las formas de declararlo. Lo puedo declarar, lo puedo inicializar y lo puedo declarar, lo puedo crear y lo puedo inicializar. Aquí utilicé distintas variables porque si no se me va a caer el código por usar variables iguales al declararlas. Si yo hago una inicialización, no tengo necesidad ni de crearlo ni de declararlo. Si yo hago una creación, no tengo necesidad de declararlo. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de la utilidad que le esté encontrando en el momento. Yo lo declaro, lo puedo crear o lo puedo inicializar. Si ya tengo los valores preestablecidos y nunca van a, bueno, y no tengo que estarlos agregando después, pues puedo inicializarlo una vez. Si solamente quiero referenciar el vector y después lo voy a utilizar, pues lo declaro. Y si ya conozco el tamaño y no va a cambiar, pues entonces lo hago así, con una creación. Ok, eso es lo que corresponde a un vector. Luego, así leemos una posición de un vector, así le cambiamos el valor a una posición o le agregamos un valor a una posición y así leemos el tamaño del vector. Luego tenemos un pequeño método para imprimirlo recorriendo cada una de las posiciones y un pequeño método que me busca una letra o me busca un valor en el vector y me dice en qué posición está. Ahí están todas las corridas. Ahora, esta misma logística la vamos a hacer con una matriz. Entonces vamos a crear, no, perdón. Vamos a crear new Java class y vamos a decir matriz en este caso. ¿Ok? La matriz, perdón, vamos a decir matriz. Primero tenemos un vector, ahora una matriz. Y las características de una matriz desde cierto punto son iguales a las de un vector, solamente que un vector, solamente que una matriz, en lugar de tener internamente un valor, o sea, un string, un entero o lo que sea, internamente va a tener otro vector. Voy a hacer aquí la figurita que hice la vez pasada. Esto es un vector, ¿ok? De 4 posiciones. Pues esto, en lugar de tener un valor X de un string, lo que va a tener internamente luego es otro vector aquí. Por ejemplo, en lugar de tener una X, lo que va a tener es otro vector. ¿Okay? Eso es una matriz, sin más preámbulos, sin nada. Es almacenamiento dinámico, pero en una estructura que en lugar de guardarme valores en una posición del vector, me guarda vectores en las posiciones de un vector. O, si les sirve más el tema de fila-columna, no hay ningún problema. Una matriz con filas y columnas. El tema es que cuando una matriz empieza a ser más grande,
ya no me cabe muy bien la forma de aprenderlo con fila-columna, porque entonces te empiezan a hablar de fila, de columna, de profundidad y se empieza a complicar, porque realmente yo puedo tener una matriz, perdón, yo puedo tener una matriz de dos posiciones, una de 3, una de 4, una de 5, y cada una de esas cosas, si yo lo veo como que estoy creando un vector en cada una de las posiciones, me es más simple entenderlo. Ok, aquí voy a crear una variable que se va a llamar, vamos a hacer igual, abecedario. Voy a hacer igual a lo que tengo acá. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a llevarme esto. Voy a crear, eh, voy a declarar una matriz, me le agrego otro, voy a crear una matriz, me le agrego otro, ¿ven? Estoy haciendo lo mismo, ya esto es una matriz ahora, y que le voy a decir que va a tener 30 filas o 30 vectores, y cada uno de esos vectores va a tener 10 posiciones, por ejemplo, por decir algo. ¿Ok? Y luego puedo inicializar una matriz. Y aquí es donde viene un detalle. ¿Ok? Si yo inicializo esto, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. En lugar de tener adentro un valor simple como un string A, yo voy a tener internamente otro vector. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener claro. Y aquí voy a tener otro vector. Y voy a hacer saltos aquí para que no se enrede tanto. Luego aquí voy a tener otro vector y voy a dejarlo hasta ahí para no hacerlo demasiado grande. ¿Ok? Entonces aquí en esta primera A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, K, L, M, N. Voy a poner la O, no la ñ porque tengo el teclado en inglés. O, P, Q, P, Q, R. Y dejémoslo hasta ahí. ¿Ok? Después de ahí no es tan importante. Entonces aquí tengo declarada, aquí tengo creada y aquí tengo inicializada una matriz. Ahora vamos a replicar lo mismo que hicimos con los vectores. En el caso de los vectores, voy a tratar de leer una posición. Voy a llevarme estos tres métodos iniciales para, dentro de acá de la matriz. Entonces, quiero leer una posición, pero en este caso eso es lo que empieza a cambiar. Ahora yo no hago referencia a una posición, sino hago referencia a dos posiciones. El primer vector que tiene, el primer vector que lo que va a tener internamente son vectores. O sea, en el vector, en la posición número 1 del vector va a haber otro vector. Entonces, después de que yo llego a ese primer vector, tengo que ubicarme internamente en él. Por eso necesito dos posiciones. Entonces, aquí lo que le voy a decir es int x, int y. O sea, voy a llegar a la primera posición donde hay un vector y en ese vector voy a buscar la posición que estoy buscando. Valga la redundancia. Entonces acá ocupo 2, repito, voy al primer vector y le digo, bueno, vaya al vector 0, y en ese vector 0 hay otro vector, y dentro de ese vector voy a ir a la posición 2, por ejemplo, entonces ahí voy a ir a y. Y con esto vamos a probarlo. ¿Okay? Voy a comentar esto por acá para que no se caiga mientras hago los cambios. Acá, acá. Ok. Hay algo muy importante que no expliqué en la parte de la gráfica, perdón, de NetBeans. Son teclas para ordenar el código. Si ustedes tocan Alt, Shift y F, él ordena todo el código. Por ejemplo, voy a desordenar este código aquí. La indentación. Recuerden que la indentación es el lugar correcto donde deben de estar cada una de las líneas. Si yo toco Alt, Shift y F, él va a ordenar todo el código. Entonces, para que lo tengan por ahí y lo puedan aplicar siempre. Un código ordenado muchísimo más fácil de entenderlo. Ahora, en este caso, voy a hacer un método, recuerdan, public, y con eso hago el main. Y voy a hacer un método, voy a llamar al método de obtener la posición, que es este que está acá, leer posición, para ver si está funcionando.
Pues acá sería matriz M es igual a new matriz, punto y coma. Y ahora voy a hacer una impresión para ver M y sub J y vamos a decirle que me traiga, uy, perdón, estoy haciendo esto mal. Sería leer, vamos a ver otra vez, m.leer posición y vamos a leer la posición 1,1. Ok, primer vector, o sea, realmente es segundo vector porque empiezan en 0 y segunda posición del vector interno. ¿A dónde debería llegar yo aquí? Primer vector, que sería este, y luego, no, perdón. Primer vector número 1, que es este, disculpen, y con esto voy a llegar a la posición número 1, que sería esta. ¿Ok? Vector número 1, posición número 1 de ese vector. Debería salirme una H en este caso. Vamos a ver si esto es cierto. Corremos. Y sale la H, efectivamente. Ok, vamos a modificar el segundo método, que pasaría lo mismo. Yo necesito recibir X posición, Y posición y el valor que le quiero colocar ahora. En este caso, va a pasar lo mismo, X, y el valor que quiero colocar ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, vamos a llamar eso aquí, y le vamos a decir m.cambiar posición vector y vamos a cambiarle este nombre para que diga cambiar posición matriz. Cambiar posición matriz. Y a la posición 1,1, que es la que está ahí abajo, en lugar de ponerle una H, le vamos a decir que ponga una W. Volvemos a correr. Y donde él corre, en lugar de imprimir una H, imprime una W. ¿Por qué? Porque estamos cambiándole la posición, perdón, cambiando el valor de la posición de la matriz. Continuamos. Si yo quiero saber el tamaño, aquí sí hay una gran diferencia. Porque realmente vamos a tener varios problemas acá. ¿Cuál es el primero? Primero que, si bien es cierto, el tamaño de una matriz, voy a cambiar el nombre una vez, el tamaño de una matriz son enteros, son números, yo no puedo mostrar un número de dos valores. Me explico. Yo no puedo decir que 2 es un número, porque sería 22, y realmente la matriz no tiene un tamaño 22. Entonces yo voy a tener que concatenar, como si fuera texto, el tamaño de esa matriz, o sea, para que él me diga 2 y 2, o sea, la matriz tiene 2 filas y 2 columnas, o la matriz tiene 2 vectores e internamente cada una tiene 2 vectores también. Entonces, ¿cómo hago eso? Ahora lo que le voy a decir a él es abcde.len, que me dé el primer tamaño o sea, el tamaño de los vectores principales, y voy a concatenar esto con el otro tamaño, que sería abcde cualquier vector. Recuerden que con esto llego a los vectores internos, entonces puedo llegar a cualquiera porque todos los vectores internos van a ser del mismo tamaño, punto len. Ok, ahora sí, con esto yo voy a correrlo y le voy a decir south y que me imprima m.tamaño matriz. Vamos a correrlo. Y nos dice que el tamaño son 3 y 6. O sea, tenemos 1, 2, 3 vectores e internamente cada uno de esos vectores tiene 6 posiciones. Entonces lo que me está diciendo es que tienes 3 vectores y cada uno de esos vectores tienen 6 posiciones. O sea, tengo 18 posibilidades de almacenamiento. Muy bien. Vamos a hacer ahora el tema de... primero era, en el vector teníamos imprimir vector, ahora vamos a imprimir la matriz. Vamos a imprimirla, public void, lo mismo, la misma estructura que hicimos con el vector, public void imprimir matriz. No ocupamos parámetros acá porque solo vamos a imprimir lo que esté ahí. Abrimos
y le vamos a hacer el primer ciclo, que me sirve para ir desde I hasta, se llama ABCDE, ABCDE.len. Vamos a recorrer el primer vector acá. Y luego en este vamos a recorrer los vectores internos que tenga la principal. ABCDE sub I punto length. Puedo hacer ABCDE sub I o puedo hacer ABCDE sub 0. ¿Por qué? Porque todos los vectores internos son de igual tamaño, entonces eso no afecta. Entonces aquí vamos a dejarlo así, sub I, no importa, como lo quieran hacer realmente. Y ahora sí, aquí internamente lo que voy a hacer es imprimir cada una de las posiciones de la matriz. Esta matriz se llama ABCDE sub I sub J. Y con esto lo que va a pasar es que voy a chorrear todas las letras hacia abajo. Vamos a ver, voy a llamar acá imprimir matriz al final de esto. Y voy a llamar a m.imprimir matriz. Y esto, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver. Ah, bueno, perdón, que este método no retorna, solamente llamarlo, entonces no lo puedo meter dentro de un system porque no va a devolver nada. Ok, voy a correrlo. Y me van a salir todas las letras, pero chorreadas hacia abajo. ¿Cuál es una buena costumbre cuando estamos trabajando con matrices? Bueno, pues que salgan en forma de matriz. Así es más fácil su entendimiento y su análisis. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, primeramente acá, no quiero que me imprima hacia abajo. En cada una de ellas quiero que me haga una separación y que le ponga, por ejemplo, puede ser los paréntesis cuadrados. Y luego, perdón, este sería el del cierre. Y el de la apertura me faltaría. Okay, aquí el de la apertura, más, y abrimos. Okay. Ahora sí, una vez, ¿por qué va a pasar con esto? Bueno, que me lo va a imprimir todo pegado hacia la derecha. Veanlo acá. Todo pegado hacia la derecha, pero eso no es realmente una vista de una matriz. ¿Qué me faltaría? Una vez que él termina de leer los vectores internos, entonces hágame un salto de línea. Sin nada, sin estructura y sin nada. Simplemente haga un salto de línea para que empiece a imprimir la siguiente. Corremos. Y ahora sí tenemos una vista de matriz. ¿Ok? Entonces, en esa vista de matriz es muchísimo más fácil analizar. Por ejemplo, aquí yo claramente puedo ver que la I se encuentra en la posición 0, 1, 2. En el vector, perdón, está en el vector 1, que es I. Y está internamente en la posición del vector 2. Repito, 0, 1, o sea, está en el vector número 1. Y luego 0, 1, 2. O sea, la ubicación de él sería 1, 2. Muy bien. Ahora, siguiendo la misma lógica del vector, teníamos imprimir. Y ahora vamos a buscar en una matriz. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer el último método. Y para avanzar un poco, voy a copiar esto. ¿Okay? Voy a copiarlo, lo voy a pegar acá. Y este, en lugar de llamarse imprimir, se va a llamar buscar matriz. ¿Qué voy a buscar? Una letra que esté efectivamente. ¿Cuál letra estoy buscando? Recorro vector principal, recorro vectores internos y aquí es donde yo voy a decirle a él si A, B, C, D, E, sub I, sub J, sub I, sub J es igual, no, perdón, esto es un texto, punto, equals, letra. Si eso es así, entonces guárdeme esa letra. Guárdeme esa letra. ¿Qué implica? Bueno, aquí hay que hacer varios cambios. Número uno, el método ya no va a ser void porque necesito que me retorne la letra o que me retorne el mensaje de que la letra efectivamente está ahí. Luego necesito mi variable que me va a almacenar el resultado temporalmente. Salida que me va a decir, al igual que en el anterior, no se encontró. Y finalmente, en lo interno me va a decir si lo encuentra, que salida es igual a la letra
X o lo que sea que esté entrando se encuentra en las posiciones, porque ahora estamos hablando de dos, en las posiciones sería I más, estoy haciéndolo mal, más I más, aquí le vamos a poner un, para que diga I y J, más J, punto y coma. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a decir ahí? La letra S se encuentra en las posiciones 5 y 6. Así. Entonces, ahora sí, esto está listo. Esto no lo ocupo porque no estoy imprimiendo. Y aquí le voy a decir que me retorne salida. Punto y coma. Ahora sí, vamos a ir a ejecutar buscar matriz. Y aquí le voy a decir m. No, primero le voy a decir que me imprima el resultado de la función del método. Y aquí le voy a decir m.buscar matriz, donde me va a ir a buscar, por ejemplo, en este caso, digamos que vamos a buscar la letra W, que la colocamos allá. Vamos a correr. Y él me va a decir, la letra W se encuentra en las posiciones 1 y 1. Vamos a buscar la M, creo que llegamos hasta M. Corremos. Y me va a decir, la letra M se encuentra en las posiciones 2 y 0. Vamos a buscar la Q, que creo que también está. Me va a decir, la letra Q se encuentra en las posiciones 2 y 4. Y la Z, que no estaba, corremos. Y me va a decir, no se encontró. ¿Ok? Muy bien. Con esto estamos también analizando el contexto de las matrices. ¿Qué tienen? Las matrices tienen una declaración de esta forma, una creación de esta forma. Ya expliqué que era declarar, crear, inicializar. Y una inicialización de esta forma, donde lo que hago yo en comparación de los vectores es, en lugar de poner un valor en una posición, coloco completamente otro vector. Así leemos una posición, así le cambiamos el valor a una posición, así podríamos interpretar que se lee el tamaño de una matriz, así se imprime una matriz y así se busca un valor en una posición, con el if y con toda la estructura. Estas son las corridas y ahora sí, eso es una matriz, ¿ok? Vamos a ver, ahora vamos a trabajar con las listas, que son array list. Entonces vamos a crear una clase y a esta le vamos a poner listas. ¿Okay? Y a listas lo que vamos a hacer es trabajar la misma lógica de los vectores, pero con array list. Ahora, ¿qué es un array list? Realmente un array list simplemente es una lista de almacenamiento, pero con la característica extremadamente particular de que yo no le doy un tamaño. O sea, véanlo como un estañón donde yo voy tirando cosas y él va a seguir soportando y guardando durante mucho tiempo. Pero no es un estañón en la forma de que todo queda chorreado por todo lado, sino que él tiene una estructura donde me permite ubicar cada una de las figuras que yo guarde. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a declarar una variable de tipo array y la vamos a hacer igual. Vamos a decirle array list, ¿ok? Ok, vamos a ver. De tipo string, así es la estructura de cómo se hace. Y le vamos a decir que este es un ABC, punto y coma. ¿Okay? Con esto yo declaré un array list. Y aquí hay algo muy importante que hizo NetBeans y que que no nos dimos cuenta, que es que él importa las propiedades de array list, él agregó este import. Sin este import, sin este import, las funcionalidades de los array lists no van a funcionar. Vamos a ver, si yo comento esto, mi código se va a caer porque no identifica eso. ¿Qué me dice el error? Cannot find symbol. No reconoce que es un array list. Pero si yo le digo, impórteme todas las funcionalidades de array list desde ahí, pues ahora sí, perfectamente, ahí está identificado. De esta manera, estoy declarando, luego
¿cómo creo un array list? Pues es esta misma estructura. No obstante, ahora le voy a decir igual a new array list. Ahora, con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, aquí tengo el problema de la otra. Con esto lo que estoy haciendo es creando ese array list como tal, sin tamaño. Simplemente lo estoy creando y le estoy diciendo que esa estructura se va a componer de esa forma. Perdón, aquí me falta. Puede hacerlo así o puede hacerlo así. ¿Okay? Y este. Ok, vamos a ver. Y ahora, si yo quiero inicializarlo, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a inicializar el array list. Ok, para inicializar el array list, ahora lo que yo voy a hacer es la misma estructura, array list, vamos a dejarlo que me lo complete, de tipo string, que este se va a llamar A, B, C, D, E, es igual a new array list, pam, y ahora acá, en lugar de dejarlo así, yo le voy a decir que aquí lo que va a decir es un array punto, perdón, arrays punto asList. Esto es una estructura que así funcionan los array lists. La inicialización de ellos normalmente casi nunca se inicializan, pero igual es importante que la conozcan. E igual, él hace el import a este paquete de arrays que sirve para inicializarlo. Y ahora sí, internamente, yo puedo crear la lista de elementos que va a tener. Entonces, yo le voy a decir a él que va a tener A, B, C, D, y dejémosla hasta ahí. No nos vayamos muy extenso. Ok, entonces aquí estoy creando y aquí estoy inicializando. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que vean que realmente los array lists pueden crearse bajo esa estructura sin ningún problema. Ok, ahora, una vez que hicimos esto, vamos a buscar, vamos a hacer las mismas características del vector. Ok, entonces en el vector hicimos leer posición, cambiar valor de posición y el tamaño del vector. Vamos a llevarlo acá a las listas, vamos a pegarla. Inicialmente vamos a decirle leer posición, una posición. ¿Y cómo se lee esa posición? Vamos a comentar esto acá para que no se esté cayendo. Vamos acá y comentamos acá. Ok, en leer posición, ahora lo que yo le voy a decir a él es A, B, C, D, E, que es un array list, punto get, que me va a obtener una posición. ¿Okay? Y eso me va a obtener una posición específica del array list. Y ahora, ¿qué pasó acá? Es que comenté el return. Vamos a comentarlo todo entonces. Vamos a hacer acá y acá para que no haya problema. Vamos a hacer el main para empezar a probar esas cosas. Y en el main vamos a hacer, vamos a crear la clase list, el objeto listas, L es igual a new listas.com. Y acá le vamos a decir que me imprima el valor del array list. Entonces le vamos a decir leer, perdón, L.leer posición. Y que obtenga la posición 1. Vamos a ver. Ahí. Ok. ¿Listo? ¿Lo corro? Y me obtiene la B. La B que es la segunda posición del array list. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente funcionalidad que era cambiar posición array. ¿Ok? Array va a recibir una posición que queremos cambiar y el valor que queremos cambiar. Y ahora en este caso le vamos a decir abcde punto set. Bueno, vamos a cambiar la posición del array. Vamos a ver, es
abcde.set, mediante el método set, yo le voy a decir a él que en la posición tal, coloque el valor tal. Y ahora sí, vamos a ir a esto. Y le vamos a decir a él, aquí mismo, le vamos a decir l.cambiar posición array. Y en la posición 0, perdón, en este caso estaríamos hablando de la posición 1, que hay una B. Entonces vamos a decirle que en lugar de una B vamos a poner una X. Y esa X, vamos a correr esto. Y ahora me va a aparecer una X en ese valor. ¿Por qué? Porque cambiamos la posición al array. Muy bien. Ahora, el ArrayList tiene algo que es sumamente genial, que es que él me permite a mí agregarle elementos sin importar el tamaño que él tenga. Si yo tengo un vector, yo me limito al tamaño con el que lo creé y yo no puedo modificar ese tamaño. Y yo ya tengo todas mis atribuciones hechas. Por ejemplo, si a mí me dicen guarde una lista de números, pero no me dicen el tamaño, y yo creo un ArrayList, y yo creo un vector y resulta que lo creo de 20 posiciones, pues solamente voy a poder guardar 20 letras. Y si en algún futuro eso cambia o yo no sé el tamaño de lo que yo quiero guardar, definitivamente yo lo que ocupo es un ArrayList, porque el ArrayList no define no define un tamaño. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Aquí, en lugar de decirle, bueno, vamos a hacer un método arriba de este, que realmente set es como la segunda posición, la segunda funcionalidad que debía haber explicado. Vamos a decirle public void, porque vamos a agregarle al ArrayList, y le vamos a decir agregar array, agregar valor array. ¿Okay? Le vamos a decir que me tienes que decir cuál es el valor que quiere agregar, y ahí vamos a decirle, no es return, ¿verdad? Porque es void. Vamos a decirle abcde.add, y en add vamos a agregar el valor y listo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues bueno, ahí está, cambia de posición. Ahora es l.agregar valor array. Y en el valor le vamos a agregar una W. ¿Cómo hago para yo poder llegar a esa posición? Pues el ArrayList está en la posición 1, que me haya salido una X, 0, 1, 2, 3. Ahora deberíamos de llegarle a la 4. En la 4 está la W, efectivamente. ¿Ok? Si yo comento esto, no va a llegar ahí. Debería incluso de caerse. ¿Por qué? Porque estoy llegando a una posición que no existe. Entonces, de esta manera, sin tener un tamaño y sin ninguna complicación, yo estoy extendiendo, podríamos decir de alguna forma, estoy extendiendo el almacenamiento que puedo tener. Esa es la principal bondad que tienen los ArrayList, que tienen un manejo perfecto para cuando no identificas el tamaño del algoritmo que quieres hacer. Ahora, continúo. Perdón. Igual, aquí yo puedo seguir agregando elementos. Agregar valor array, y ahora le voy a agregar, no sé, vamos a ver, una P. Y la P debería estar en la posición 5. Vuelvo a correr. Y en el correo está la P. Perfecto. Ahora vamos a ver el tamaño del ArrayList. Array, tamaño array. Y el tamaño del array yo lo voy a leer de esta forma. abcde.size. Y con eso él me va a decir el tamaño que tiene ese array. Voy a irme acá y le voy a decir l.tamaño array. Coma, corro. Ups, tengo que meter esto dentro de un system. Y le digo a él que me imprima el tamaño del array. Compilo otra vez. Y me dice que el ArrayList tiene tamaño 6. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy interesante porque pese a que el array no tiene tamaño, o sea, yo no le debo de crear un tamaño, él es flexible y él me indica el tamaño que tiene en el momento. Entonces, eso es algo muy, muy, muy dinámico y muy flexible para poder trabajar. Nos faltaría hacer para relacionarlo totalmente con los vectores y matrices, la primera funcionalidad, no sé cuánto tiempo ya. La primera funcionalidad es public
void, vamos a recorrer el array, recorrer array, abrimos, coma, acá, e internamente le vamos a decir que vamos a hacer for aquí, y le vamos a decir mientras i sea menor que a b c d e punto ¿qué? Punto size, ¿okay? Punto size, y ahí internamente yo ya estoy llegando a todas las posiciones de la raíz, por eso también es importante saber el tamaño. Y acá yo le voy a decir que imprima las posiciones que tiene. Vamos a ver, le voy a decir ahora aquí a b c d e punto get para que me obtenga cada una de las posiciones, y ahí se están imprimiendo. ¿Qué hacemos acá? Source, imprimir l punto imprimir. ¿Qué pasó? ¿Cómo le pusimos? A ver, le pusimos recorrer array. Recorrer array, perdón. O era imprimir. Bueno, dejémoslo así, recorrer. L punto recorrer array. Y esto me va a retornar. Vamos a ver. Me va a retornar. Estamos muy mal acá. Esto no está retornando. Este system no va porque estamos imprimiendo internamente. Acá debemos hacer esto. Ahora sí, recorrer array. Y una vez que lo recorremos, nos dice que el array list tiene A, X, C, D, W y P. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra característica interesantísima que tiene el array list es que es el recorrer, pero ahora vamos a decirle que me lo imprima nada más sin hacer nada. Vamos a decir public void imprimir array. Vamos a hacer lo que este return string. Ya van a ver por qué. Vamos a hacer lo que sea public string imprimir array, y le vamos a decir acá return a b c d e punto to string. Y vamos a ver l punto imprimir cómo sin recorrerlo podemos hacer. Ups, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ah, perdón, tengo que meter esto en dentro de una impresión. Ahora sí, sin tener que recorrerlo, vamos a ver cómo él me lo imprime sin necesidad de recorrerlo. ¿Por qué? Vuelvo, porque la array list es una clase que está diseñada para un manejo más simple del almacenamiento dinámico. No tiene tamaño y tiene varias funcionalidades que ya están listas para poder trabajarlo. Entonces es muy importante dominar el tema de los arrays. Y finalmente vamos a buscar en un array list. ¿Ok? Con esto vamos a cerrar. Public string que me retorne buscar array. Me va a retornar el valor que hay en una posición. No, perdón, me va a retornar el mensaje de el valor tal se encuentra en la posición X. Entonces aquí le vamos a decir int posición. Así es como lo estábamos haciendo. Déjame verificar. Buscar string letra. Ah, no, perdón. Dígame en qué posición está. Entonces vamos a decirle acá string letra. Ahora sí. Muy bien. Primero que tenemos que hacer es la salida igual a no se encontró el valor. No se encontró. Coma. Y luego aquí vamos a hacer el ciclo. Y a recorrer ese array list. Este se llama abcd punto size. Este es el recorrido. Luego, igual que en los anteriores, procede la pregunta de if
si A, B, C, D, E, punto, get, porque así estoy obteniendo el valor, sub I, punto, eso me vuelve un string, entonces comparo con equals, letra. Si eso es así, ¿qué vamos a hacer? Salida es igual a la letra se encuentra en la posición más y punto y coma. Y finalmente, return salida, coma, termina. ¿Ok? Vamos a utilizarlo. Y aquí le vamos a decir que me imprima, no, vamos a llamar a, sí, necesito que imprima. So, punto, y aquí sería L punto, buscar array. Y aquí le vamos a decir que me busque, por ejemplo, la última que agregamos, que es la P. Corremos. Y él me dice, la letra P se encuentra en la posición 5. Vamos a buscar la letra W. Y me dice, la letra W se encuentra en la posición 4. Vamos a buscar la letra doble L. Estoy inventando que no existe. Corremos. Y me dice, no se encontró. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner nada. Me dice, la letra A se encuentra en la posición 0. ¿Ok? Entonces, resumen. Tengo este por acá. Bueno, otro detalle es que a como yo puedo manejar, y si yo entiendo muy bien la teoría de que una matriz es un vector de vectores, quiere decir que yo puedo tener perfectamente un array de arrays. No sé si me logro explicar o me lo entienden bien. En lugar de almacenar un valor en una posición del array, yo puedo almacenar otro array y con eso estaría emulando el tamaño de una matriz. Perdón, emulando las calidades o las propiedades que tiene una matriz. Entonces, perfectamente yo puedo trabajar eso. Ok, para finalizar, y tengo acá un archivito pequeño que habla sobre esas comparaciones que va a quedar en la plataforma. Los vectores son almacenamiento de un tipo de dato, es temporal, porque una vez que yo compilo se elimina lo que tiene y se vuelve a cargar. Tiene posiciones, tiene posición, un tamaño, se identifica con los paréntesis cuadrados, así se declara, así se crea, como se ve acá, y así lo inicializo. Así le coloco un valor y así le saco un valor para guardarlo en otro lugar. La matriz, ven, las mismas características, almacenamiento de un tipo de dato, es temporal, pero tiene dos posiciones, por consiguiente tiene dos tamaños, se identifica con doble paréntesis cuadrado, así declaro, así creo, así inicializo, así le meto un valor y así le saco un valor. El array normal, común y sencillo es almacenamiento de un mismo tipo de dato, es temporal, tiene posiciones, no tiene un tamaño establecido, que es una de las cosas más importantes. Así lo declaro. Perdón, así se identifica. Los otros son con paréntesis cuadrados. Yo utilizo esto para identificarlo. Ahora sí, así lo declaro. Así lo creo. Así lo inicializo. Así le agrego un elemento. Así obtengo un elemento. Así cambio el valor de un elemento. Y tiene la característica de que con el array.toString yo puedo imprimir toda la lista de los elementos sin tener que usar un recorrido. Y en el array multidimensional, que dijimos que a como yo puedo crear, a como yo entiendo que una matriz es un vector de vectores, pues yo puedo emular una matriz con los arrays, diciendo que tengo un array de arrays. ¿Okay? Igual sería almacenamiento, un tipo de dato, temporal, va a tener dos posiciones, igual no va a tener tamaño. Y esto es algo que cambia totalmente la estructura de una matriz, porque yo podría tener matrices con arrays internos de tamaño diferente. Así es su estructura. ¿Por qué? Porque aquí tengo un array de tipo string. Aquí tendría un array
de tipo ArrayList de string. Así lo declaro, así lo creo, así lo inicializo. Ven que hay varios array internos. Así obtengo, perdón, así le agrego, así obtengo, así cambio, e igual así puedo imprimir todos los arrays que estén internamente en el array principal. Este cero nada más es como medio representativo nada más. Entonces, yo espero que con esto les quede claro el tema del almacenamiento, los vectores, las matrices, el array, y que sepan y puedan entender cómo funciona un array multidimensional. Y con esto estaríamos cerrando el tema de almacenamiento dinámico. Muchísimas gracias, muchachos. Hasta luego.